Because they're never thinking that Yu Darvish is going to give you more than 4 or 5 innings. It's not like En Hollywood, hay estrellas que brillan bajo los focos y hombres que construyen imperios en la sombra. Rob Reiner dirigió películas que recaudaron cientos de millones de dólares, influyeron en generaciones y redefinieron el cine comercial. Sin embargo, nunca fue mostrado como un magnate, nunca fue vendido como un símbolo de riqueza. Mientras otros exhibían mansiones y excesos, su fortuna crecía en silencio, lejos de los titulares. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo alguien tan poderoso pudo permanecer casi invisible? ¿Hollywood celebra el talento o prefiere ocultar a quienes realmente controlan el dinero y las decisiones? Para entender el imperio silencioso de Rob Reiner, primero hay que retroceder al lugar donde comenzó todo. No a una alfombra roja, sino a una casa donde Hollywood no era un sueño lejano, sino una conversación cotidiana. Rob Reiner nació en 1947, hijo de Carl Reiner, uno de los grandes arquitectos de la comedia televisiva estadounidense. En ese entorno, el éxito no se medía por flashes ni portadas, sino por algo más duradero: control creativo, respeto profesional y continuidad en el tiempo. Desde niño, Rob aprendió que la fama es efímera, pero las decisiones correctas construyen carreras largas. Su origen marcó una diferencia clave. No llegó a la industria como un outsider desesperado por atención, ni como una estrella juvenil empujada por los estudios. Llegó como alguien que observaba. Veía cómo se escribían los guiones, cómo se negociaban los contratos, y cómo el dinero no siempre estaba en manos de quienes aparecían en pantalla. Esa comprensión temprana del sistema sería más tarde una de sus mayores ventajas. El gran público conoció a Rob Reiner primero como actor. Su papel en la serie All in the Family lo convirtió en un rostro familiar en millones de hogares estadounidenses durante los años 70. Era visible, reconocible, incluso querido. Pero esa visibilidad nunca fue su destino final. Mientras otros actores se aferraban al aplauso, Reiner empezó a mirar detrás del escenario. Comprendió algo esencial. Actuar daba fama, pero dirigir y producir otorgaba poder real. Cuando dio el salto a la dirección, su imagen pública comenzó a transformarse. Ya no era solo un intérprete, sino el responsable de historias que conectaban con el público de manera profunda y masiva. Películas como When Harry Met Sally, Stand By Me, Misery o A Few Good Men no solo fueron éxitos comerciales, se convirtieron en referencias culturales. Generaron citas memorables, moldearon géneros y se mantuvieron vivas durante décadas. Sin embargo, incluso en la cima de ese éxito, Rob Reiner no fue presentado como una superestrella millonaria. Aquí aparece la segunda capa de su imagen pública, la del director serio, clásico, casi académico. Un hombre asociado a la calidad, no al lujo. Mientras otros cineastas se convertían en marcas personales, él permanecía ligado a sus obras, no a su estilo de vida. Para el espectador promedio, Rob Reiner era sinónimo de buenas películas, no de riqueza extraordinaria. Esa percepción no fue casual, fue el resultado de una trayectoria construida lejos del espectáculo financiero. La tercera capa es quizás la más reveladora. ¿Por qué su vida merece ser analizada hoy? Rob Reiner representa una figura incómoda para el relato simplificado de Hollywood. La industria suele vender una narrativa clara. El éxito trae fama, la fama trae dinero, y el dinero se muestra como prueba de triunfo. Reiner rompe ese esquema. En su caso, el dinero llegó sin necesidad de exhibición. Su riqueza creció a través de contratos inteligentes, participación en beneficios y control de derechos, no mediante salarios puntuales ni campañas de autopromoción. Analizar su vida significa analizar un sistema. Significa preguntar quién gana realmente cuando una película triunfa. Significa observar cómo ciertos nombres desaparecen del foco mediático mientras acumulan poder económico y creativo.
Rob Reiner no encaja en el arquetipo del millonario excéntrico, encaja en el del estratega silencioso. Y esa diferencia revela algo más grande que su historia personal. Revela cómo funciona Hollywood cuando las cámaras se apagan. También hay un elemento generacional. Reiner pertenece a una época en la que los estudios aún negociaban de forma directa con creadores, cuando la figura del director-productor tenía margen para imponer condiciones. Supo aprovechar ese contexto histórico mejor que muchos de sus contemporáneos. Mientras algunos se conformaron con el éxito inmediato, él apostó por la permanencia. Esa elección definiría no solo su carrera, sino la manera en que su patrimonio se consolidó con el paso de los años. El público, sin embargo, rara vez conecta estos puntos. Para muchos, Rob Reiner sigue siendo el director de tal película, no el arquitecto de un flujo de ingresos que continúa décadas después de cada estreno. Esa desconexión entre percepción y realidad es el corazón de esta investigación, porque cuando una figura tan influyente pasa desapercibida como magnate, la pregunta ya no es cuánto dinero tiene, sino por qué nunca se habló de ello. Por eso su historia importa, no como un relato de glamour, sino como un espejo. Un espejo que muestra que el verdadero poder en Hollywood no siempre se exhibe, que existen fortunas que crecen en silencio, protegidas por la discreción y el control. Y que a veces los nombres menos ruidosos son los que dejan las huellas más profundas en la industria. Con este contexto, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿De dónde proviene exactamente ese dinero que nunca fue mostrado? ¿Y qué decisiones concretas permitieron a Rob Reiner construir un imperio sin convertirse en un ícono de lujo? Eso nos lleva directamente al corazón del análisis, las fuentes reales de su riqueza y las elecciones financieras que marcaron su vida. Para comprender el verdadero tamaño del imperio de Rob Reiner, hay que abandonar una idea muy extendida en Hollywood, que el dinero se gana principalmente con el salario visible. En su caso, la clave nunca estuvo en un cheque puntual, sino en una arquitectura financiera construida película tras película. Cuando Reiner comenzó a dirigir en los años 80, el modelo dominante era claro. Un director podía cobrar un salario fijo por proyecto y, en el mejor de los casos, aspirar a un bono si la película funcionaba bien. La mayoría aceptaba ese esquema. Rob Reiner no. Desde temprano entendió que el verdadero poder no estaba en cuánto te pagan hoy, sino en cuánto sigues ganando mañana. Sus contratos como director empezaron a incluir cláusulas de participación en beneficios, conocidas en la industria como back-end deals. Esto significaba que, una vez recuperados los costos de producción y distribución, una parte de las ganancias netas regresaba directamente a él. En películas que se convirtieron en éxitos duraderos, esta decisión cambió por completo la escala de sus ingresos. Tomemos un ejemplo clave. When Harry Met Sally no fue solo un fenómeno cultural, fue una máquina de generar dinero durante décadas. Estrenos en salas, derechos televisivos, ventas en formato doméstico y más tarde plataformas digitales. Mientras muchos participantes recibieron un pago único, Reiner siguió recibiendo ingresos recurrentes. Comparado con un actor protagonista de la misma época, su flujo económico fue más lento al inicio, pero infinitamente más estable a largo plazo. Aquí aparece el primer gran contraste. Un actor famoso podía ganar varios millones por una película y luego desaparecer del circuito. Rob Reiner, en cambio, construyó un sistema en el que cada proyecto exitoso se convertía en una fuente de ingresos prolongada. Si se compara con el salario medio estadounidense de la época, que rondaba cifras anuales muy inferiores, la diferencia se vuelve abismal. Una sola participación en beneficios podía equivaler al ingreso de toda una vida laboral para una familia promedio. Además, Reiner no limitó sus ingresos a la dirección. Su rol como productor le permitió negociar desde otra posición. El productor no solo crea, sino que controla. Controla presupuestos, tiempos, derechos y, sobre todo, porcentajes. Cada porcentaje ganado era una apuesta al futuro.
y el futuro, en su caso, respondió. El efecto acumulativo fue decisivo. Mientras otros profesionales dependían del siguiente contrato para mantener su nivel de vida, Reimer empezó a recibir ingresos de proyectos realizados años atrás. El dinero dejó de ser una recompensa inmediata y pasó a convertirse en una consecuencia constante de decisiones pasadas. Esa independencia financiera le dio algo que pocos en Hollywood consiguen: libertad real para elegir. La consecuencia directa fue clara. Rob Reiner no necesitó aceptar proyectos por necesidad económica. Pudo rechazar, esperar, negociar mejor. El dinero ya no dictaba su agenda dictaba el dinero. Y en Hollywood, esa inversión del poder es una de las formas más silenciosas y efectivas de riqueza. Aquí nace el núcleo de su imperio, no en una sola película, sino en la repetición de una misma lógica: menos exhibición, más control; menos salario inmediato, más participación futura. Si el primer pilar del imperio de Rob Reiner fue entender cómo fluye el dinero a largo plazo, el segundo fue aún más decisivo: crear una estructura que le permitiera controlar ese flujo. Esa estructura tuvo un nombre que para el gran público pasó casi desapercibido, pero que en Hollywood significó poder real: Castle Rock Entertainment. Fundada a finales de los años 80, Castle Rock no nació como un estudio ostentoso ni como una marca pensada para el espectáculo. Fue concebida como una plataforma de control creativo y financiero. A través de ella, Rob Reiner dejó de ser únicamente un director contratado para convertirse en un actor central dentro de la cadena de valor del cine. Ya no dependía solo de decisiones ajenas, ahora participaba en ellas. Castle Rock produjo y respaldó películas que no solo funcionaron en taquilla, sino que se integraron al imaginario colectivo. Cada proyecto exitoso significaba algo más que prestigio. Significaba derechos, participaciones, licencias. Mientras el público veía historias emotivas o judiciales, detrás se consolidaba un modelo empresarial basado en la repetición del éxito y la reinversión inteligente. Aquí aparece un punto clave que Hollywood rara vez explica. Un director contratado puede ganar bien durante unos años. Un productor con control de catálogo puede ganar durante décadas. Castle Rock permitió a Reiner beneficiarse no solo del estreno inicial, sino de la vida posterior de cada obra. Derechos televisivos, retransmisiones, ventas internacionales y acuerdos de distribución generaron ingresos constantes. El dinero no llegaba como un golpe espectacular, sino como un río que nunca se secaba. Comparado con otros directores de su generación, el contraste es evidente. Muchos lograron reconocimiento crítico, incluso premios, pero carecieron de una estructura propia. Dependían del siguiente proyecto para mantenerse relevantes. Reiner, en cambio, construyó una base que funcionaba incluso cuando él no estaba detrás de la cámara. Esa independencia redujo su exposición mediática, pero multiplicó su estabilidad económica. La consecuencia fue profunda. Castle Rock le dio a Rob Reiner una posición incómoda para el relato tradicional de Hollywood. No era una estrella a la que se pudiera vender en revistas, pero tampoco un simple técnico. Era un gestor de historias con influencia directa sobre qué se producía y cómo se distribuía. Ese tipo de poder rara vez se exhibe porque no necesita aprobación popular. Además, esta estructura le permitió negociar desde una posición de fuerza frente a los grandes estudios. No llegaba como alguien que pedía trabajo, sino como alguien que aportaba contenido, credibilidad y una maquinaria ya probada. En términos financieros, eso se tradujo en mejores condiciones y en una mayor capacidad para proteger sus intereses a largo plazo. Así, el imperio de Rob Reiner dejó de depender de su presencia constante. Castle Rock se convirtió en una extensión de su visión, discreta, eficaz y rentable. Mientras Hollywood seguía celebrando rostros visibles, el verdadero poder se movía en oficinas silenciosas, lejos de las alfombras rojas. Cuando el dinero deja de ser un objetivo y se convierte en una consecuencia, cambia también la forma de habitar el mundo.
En el caso de Rob Reiner, sus propiedades no funcionan como símbolos de estatus, sino como barreras cuidadosamente construidas entre su vida privada y el ruido de Hollywood. No hay portadas con fiestas desmedidas, ni recorridos televisivos por mansiones espectaculares. Hay, en cambio, espacios pensados para desaparecer. Las residencias asociadas a Rob Reiner se ubican en zonas donde la riqueza no se anuncia, se protege. Barrios de Los Ángeles caracterizados por la privacidad, la distancia entre casas y una arquitectura que prioriza la calma. No son lugares diseñados para impresionar, sino para controlar el acceso. El dinero, aquí, no compra atención, compra silencio. Y en una industria obsesionada con la visibilidad, el silencio es un lujo extremo. Imaginemos la escena como una secuencia cinematográfica. Una calle arbolada, sin paparazzi, sin cámaras esperando. Una casa que no grita su valor, pero lo contiene en cada detalle. Terrenos amplios, seguridad discreta, interiores pensados para la permanencia, no para la exhibición. El espacio no busca aplausos, busca continuidad. En ese entorno, el éxito no se celebra, se administra. Comparado con otros millonarios de Hollywood, el contraste es evidente. Mientras algunos convierten sus hogares en extensiones de su marca personal, Reiner los convierte en refugios. No hay necesidad de mostrar autos de lujo ni colecciones extravagantes. La riqueza se expresa de otra manera, en la posibilidad de elegir no ser visto. Y esa elección tiene un costo alto, pero también un beneficio profundo: estabilidad emocional y control narrativo sobre su propia vida. Desde una perspectiva social, este uso del dinero revela una prioridad clara. Para una familia promedio, una casa es seguridad. Para una celebridad, puede ser una vitrina. Para Rob Reiner, es una frontera. Una frontera que separa al creador del producto, al hombre del personaje público. Esa frontera no se compra con salarios inmediatos, se construye con ingresos constantes y decisiones financieras coherentes a lo largo del tiempo. La consecuencia de esta elección se refleja en su día a día. Menos exposición significa menos presión mediática. Menos presión permite tomar decisiones creativas sin la urgencia del escándalo. El dinero, en este contexto, no sirve para amplificar la voz, sino para proteger la autonomía. Y esa autonomía es una de las monedas más valiosas en Hollywood. A diferencia de quienes viven atrapados por la necesidad de mantenerse relevantes, Reiner puede permitirse desaparecer por periodos largos. Sus propiedades funcionan como anclas. No representan una carrera hacia más, sino una afirmación de lo suficiente. El imperio no se manifiesta en excesos visibles, sino en la capacidad de retirarse cuando se desea. Así, cada espacio que habita Rob Reiner cuenta una historia silenciosa. Una historia donde el dinero no se traduce en espectáculo, sino en control, donde la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados mostrados, sino en la libertad de cerrar la puerta y decidir quién entra y quién no. Cuando la riqueza deja de necesitar demostración, aparece una pregunta más incómoda: ¿para qué se utiliza realmente? En el caso de Rob Reiner, el dinero no se transformó en un catálogo de lujos, sino en capacidad de influencia. Y esa elección, lejos de ser neutral, lo colocó en una posición polémica dentro de Hollywood. Reiner utilizó su independencia financiera para expresar posturas claras en el debate público. En una industria donde muchos prefieren el silencio para no incomodar a estudios o audiencias, él habló. Financió iniciativas, apoyó causas y tomó posiciones políticas visibles, no como una celebridad buscando titulares, sino como alguien que podía permitirse las consecuencias. El dinero, aquí, funcionó como un amortiguador. Protegía su carrera de represalias económicas y le otorgaba una libertad que otros no tenían. Este uso del capital generó fricciones. Parte de Hollywood celebra el compromiso social solo cuando es rentable o inofensivo. Cuando la postura se vuelve firme, el apoyo se enfría. Reiner experimentó esa tensión. No fue cancelado, pero tampoco promocionado como figura ejemplar. Su nombre siguió ligado a obras de calidad, mientras su voz pública quedaba en un segundo plano.
La industria no lo castigó abiertamente, simplemente dejó de amplificarlo. Comparado con otros millonarios del cine, el contraste es revelador. Muchos invierten en visibilidad, marcas personales, proyectos diseñados para reforzar su imagen. Reiner invirtió en coherencia. Eligió mantener un estilo de vida estable, sin escaladas constantes de gasto, y destinó recursos a aquello que consideraba significativo. Esa coherencia redujo el ruido, pero fortaleció su autonomía. Desde el punto de vista económico, esta decisión tuvo un efecto claro. Al no depender de la aprobación inmediata, pudo rechazar proyectos que no encajaban con su visión. Cada rechazo era posible porque el dinero ya estaba asegurado. Y cada decisión reforzaba la idea de que su imperio no se sostenía en la exposición, sino en la estructura creada durante décadas. Socialmente, el mensaje es incómodo. La riqueza suele asociarse a acumulación y exhibición. Reiner mostró otra vía: usarla para influir sin mostrarse. Esa elección provoca preguntas inevitables sobre responsabilidad y poder. ¿Es más honesto el lujo visible o la influencia silenciosa? ¿Qué resulta más peligroso, el exceso que todos ven o las decisiones que se toman sin cámaras? En términos personales, el resultado fue una vida relativamente estable en una industria inestable. Menos fiestas, menos titulares, menos necesidad de validación externa. El dinero no se convirtió en un fin, sino en un medio para sostener una postura. Esa postura, aunque controvertida, fue consistente. Y en Hollywood, la consistencia suele ser más rara que el talento. Así, el cuarto pilar del imperio de Rob Reiner no está hecho de ladrillos ni contratos, sino de elecciones. Elecciones que transformaron la riqueza en influencia y la influencia en una presencia discreta pero persistente. Una presencia que incomoda precisamente porque no busca ser aplaudida. Para medir realmente el alcance del imperio de Rob Reiner, no basta con observarlo de forma aislada. Es necesario colocarlo frente a sus contemporáneos, frente a las expectativas sociales y frente a la imagen que Hollywood suele vender del éxito. Solo entonces aparece con claridad la consecuencia más profunda de sus decisiones: haber elegido el control a costa de la visibilidad. Si se compara a Reiner con actores y directores de su misma generación, el contraste es inmediato. Muchos de ellos alcanzaron niveles de fama mucho más altos. Sus rostros llenaron revistas, programas de entrevistas y campañas publicitarias. Durante años parecían encarnar el sueño hollywoodense en su versión más reconocible. Sin embargo, una gran parte de esas figuras dependió siempre del siguiente proyecto para sostener su nivel de vida. El aplauso era constante, pero también lo era la presión. Rob Reiner tomó otro camino. Mientras algunos colegas priorizaban el salario más alto o el papel más visible, él priorizaba las condiciones: participación en beneficios, control creativo, derechos a largo plazo. A corto plazo, su presencia mediática fue menor. A largo plazo, su estabilidad fue incomparable. Muchos nombres famosos de los años 80 y 90 vieron disminuir sus ingresos con el paso del tiempo. Reiner, en cambio, siguió recibiendo dinero de obras realizadas décadas atrás. La comparación con el estándar social es aún más reveladora. Para el público general, el éxito económico suele expresarse a través de signos visibles: casas gigantes, autos de lujo, un estilo de vida excesivo. Rob Reiner desafió esa narrativa. Su riqueza no se tradujo en espectáculo, sino en discreción. Desde fuera, podía parecer que llevaba una vida normal para alguien de su posición. Desde dentro, esa normalidad era el resultado de una acumulación de decisiones estratégicas que lo liberaron de la necesidad de aparentar. Esta elección tuvo consecuencias claras en su vida personal. Al reducir la exposición mediática, también redujo la invasión constante a su entorno familiar. Sus decisiones financieras protegieron no solo su patrimonio, sino su intimidad. En una industria donde la fama suele devorar cualquier frontera, Reiner logró mantenerlas. Esa protección no es gratuita,
Se compra con tiempo, planificación y una renuncia consciente al protagonismo. Pero también hubo un costo simbólico. Hollywood premia la visibilidad, celebra a quienes alimentan el relato público del éxito. Rayner, al no encajar del todo en ese molde, quedó en una zona ambigua. Respetado, sí, admirado por colegas, también, pero raramente presentado como ejemplo de vida aspiracional. Su historia no era fácil de vender, porque no ofrecía el espectáculo que el sistema necesita para sostener su mitología. Comparado con la imagen pública que Hollywood espera de sus millonarios, Rob Reiner resulta casi incómodo. No confirma el mito del exceso, no protagoniza caídas espectaculares ni redenciones televisadas. Su trayectoria carece de drama visible, pero está cargada de consecuencias silenciosas. Y esas consecuencias se manifiestan en algo fundamental: la libertad de elección. Mientras algunos debían aceptar proyectos para mantenerse relevantes, Reiner podía esperar. Mientras otros se veían obligados a adaptarse a modas cambiantes, él podía mantenerse fiel a su criterio. Esa libertad tuvo un impacto directo en su legado creativo. Sus decisiones no estuvieron dictadas por la urgencia económica, sino por una visión a largo plazo. El dinero, lejos de condicionar su trabajo, lo protegió. Desde una perspectiva más amplia, su caso plantea una pregunta incómoda para la sociedad. ¿Por qué admiramos más a quienes exhiben su riqueza que a quienes la administran con discreción? ¿Por qué asociamos éxito con ruido, cuando muchas de las fortunas más sólidas se construyen en silencio? Rob Reiner encarna una respuesta que no siempre gusta. El poder real rara vez necesita anunciarse. Las consecuencias de su elección también se reflejan en la memoria colectiva. Su nombre está ligado a películas que siguen vivas, no a escándalos que se olvidan. Su figura no provoca fascinación inmediata, pero genera respeto duradero. En el largo plazo, ese respeto funciona como un capital simbólico tan valioso como el económico, un capital que no se gasta con el tiempo, sino que se consolida. Así, al compararlo con sus contemporáneos y con las expectativas sociales, se entiende el verdadero alcance de su imperio. No es solo una cuestión de dinero acumulado, sino de costos evitados, costos emocionales, mediáticos y personales que muchos otros pagaron con creces. Rob Reiner eligió no pagar ese precio, y esa elección define tanto su riqueza como su silencio. Cuando se observa el imperio de Rob Reiner desde la distancia, el dinero deja de ser el centro y pasa a ser el marco. Lo que realmente permanece es la forma en que ese dinero fue utilizado y, sobre todo, lo que deliberadamente no se intentó comprar con él. Su legado no se construye a partir de una cifra exacta, sino de una serie de elecciones coherentes que atravesaron toda su vida profesional y personal. En el plano material, el legado es evidente: participaciones en catálogos cinematográficos, derechos que continúan generando ingresos, estructuras empresariales que funcionaron incluso sin su presencia constante. No se trata de un patrimonio concentrado en un solo golpe de suerte, sino de una red de activos que maduraron con el tiempo. Cada película exitosa no fue un final, sino un inicio de flujos económicos que se extendieron durante décadas, ofreciendo estabilidad y margen de maniobra. Pero el verdadero peso de su herencia no está en lo que posee, sino en cómo redefinió la relación entre dinero y creación. Reiner demostró que es posible construir una carrera larga sin convertirse en prisionero del espectáculo. En una industria que empuja a la exposición constante, su trayectoria propone otra lógica: la de la permanencia sin ruido. Esa lógica tiene consecuencias profundas para quienes vienen después, porque ofrece un modelo alternativo al éxito inmediato. Desde el punto de vista simbólico, su imagen pública es parte de ese legado. No es recordado como un millonario excéntrico ni como un ídolo caído, sino como un creador consistente, alguien cuya obra supera a su figura. En un entorno donde la fama suele eclipsar el contenido, esta inversión de prioridades resulta casi subversiva.
Reiner eligió que sus películas hablaran por él, incluso cuando el mercado pedía más presencia personal. Sus elecciones también revelan los límites del dinero. La riqueza le otorgó libertad, pero no omnipotencia. No compró unanimidad, ni evitó críticas, ni garantizó una aprobación constante. Al expresar posiciones claras y al mantenerse fiel a ellas, aceptó el costo de ser menos celebrado. Ese costo no fue económico, sino simbólico. Y su disposición a pagarlo demuestra que el dinero, por sí solo, no define las prioridades de una vida. Mirando hacia el futuro, su legado se vuelve aún más claro. Las nuevas generaciones de cineastas y productores operan en un entorno distinto, dominado por plataformas digitales y ciclos de atención más cortos. En ese contexto, la historia de Rob Reiner funciona como un recordatorio incómodo. El éxito sostenible no siempre coincide con la visibilidad máxima. La influencia duradera suele construirse en espacios menos iluminados. También deja una lección social más amplia. En un mundo obsesionado con mostrar resultados inmediatos, su trayectoria invita a pensar en términos de largo plazo. En lugar de preguntar ¿cuánto gano ahora?, plantea ¿qué controlo mañana? Esa pregunta redefine la noción de triunfo. La desplaza del consumo hacia la autonomía, del aplauso hacia la elección consciente. Al final, el legado de Rob Reiner no se mide solo en películas o en activos financieros, se mide en la posibilidad que se concedió a sí mismo, la posibilidad de decidir cuándo aparecer y cuándo no, decidir qué proyectos aceptar y cuáles rechazar, decidir qué batallas dar y cuáles evitar. Esa capacidad de elección, sostenida por una estructura económica sólida, es quizás la herencia más valiosa que deja. Y es aquí donde su historia trasciende Hollywood, porque habla de algo universal, el punto en el que el dinero deja de ser una meta y se convierte en una herramienta que puede amplificar el ruido o proteger el silencio. Rob Reiner eligió lo segundo, y en esa elección reside la esencia de su imperio. Al final de este recorrido, Rob Reiner no aparece como el millonario que Hollywood suele exhibir, sino como algo mucho más incómodo, la prueba de que el verdadero poder rara vez necesita espectáculo. Mientras la industria ilumina a las estrellas y dramatiza las caídas, su historia se desarrolla en segundo plano, sin sobresaltos visibles, pero con consecuencias profundas y duraderas. Rob Reiner entendió antes que muchos que el dinero no siempre sirve para ampliar la voz, sino para elegir cuándo callar. No usó su fortuna para convertirse en un símbolo aspiracional, sino para construir una vida donde el control superara a la exposición. Sus películas hablan más alto que su figura pública, y su patrimonio funciona como un soporte silencioso, no como un trofeo. Hollywood nunca quiso mostrar este tipo de imperio porque rompe la narrativa dominante. No hay excesos fáciles de vender, no hay tragedias espectaculares, ni redenciones mediáticas. Solo una sucesión de decisiones racionales sostenidas en el tiempo que transformaron el éxito creativo en autonomía personal. Y esa autonomía resulta difícil de romantizar porque no produce titulares inmediatos. La historia de Rob Reiner deja una pregunta abierta que va más allá del cine. En una sociedad que mide el éxito por la visibilidad, ¿qué valor tiene una vida construida para no ser observada? ¿Es menos real una fortuna que no se exhibe? ¿O es precisamente la forma más sólida de riqueza? Quizá el mayor legado de este imperio silencioso sea recordarnos que el dinero, por sí solo, no define una vida. Lo que la define es la manera en que permite elegir qué mostrar, elegir qué proteger, elegir qué precio estamos dispuestos a pagar por el aplauso y cuál preferimos evitar. Ahora la reflexión queda en manos del espectador. ¿Preferimos el brillo constante de los focos o la libertad de caminar fuera de su alcance?